Mente, carácter y personalidad. Tomo 1. Capítulo 32. La pasión y el amor ciego. Durante el noviazgo se necesita el sentido común. Los jóvenes confían demasiado en los impulsos. No deberían entregarse demasiado rápido, ni dejarse cautivar tan pronto por la belleza externa del objeto de su amor. El noviazgo tal cual se realiza en esta época es una farsa e hipocresía con la cual el enemigo de las almas tiene más que ver que el Señor. Si en algo se necesita el buen sentido, es en esto, pero el hecho es que éste tiene poco que ver en el asunto. Desarrollar los rasgos más nobles. Las ideas sobre el noviazgo tienen su fundamento en conceptos erróneos con respecto al matrimonio. Siguen el impulso y la pasión ciega. El noviazgo es conducido con un espíritu de flirteo. Las parejas con frecuencia violan las reglas de la modestia y la reserva y son culpables de indiscreción, si es que no quebrantan la ley de Dios. No perciben el supremo, elevado y noble propósito de Dios al instituir el matrimonio. Por lo tanto, los afectos más puros del corazón, los rasgos más nobles del carácter no se desarrollan. El afecto puro es más celestial que terrenal. No debería pronunciarse ni una sola palabra, ni realizarse un solo acto que ustedes no quisieran que los santos ángeles contemplaran y registraran en los libros celestiales. Deberían estar listos solo para glorificar a Dios. El corazón debería tener un afecto puro y aprobado, digno de los seguidores de Jesucristo, de naturaleza elevada y más celestial que terrenal. Cualquier otra cosa en el noviazgo es degradante, y el matrimonio no puede ser santo y honorable a la vista de un Dios puro y santo, a menos que siga los elevados principios de las Escrituras. Los peligros de trasnochar. El hábito de estar levantados hasta altas horas de la noche es habitual, pero no agrada a Dios, aunque ambos sean cristianos. Estas horas inoportunas perjudican la salud, incapacitan la mente para las tareas del día siguiente y dan apariencia de mal. Hermano mío, espero que usted tenga suficiente respeto propio como para evitar esta forma de noviazgo. Si está atento a glorificar a Dios, avanzará con cuidadosa precaución. Usted no permitirá que un sentimentalismo enfermizo le ciegue su visión de modo que no pueda percibir las elevadas demandas que Dios tiene sobre usted como cristiano. La pasión es una base muy pobre para el matrimonio. En esta época de depravación, esas horas de disipación nocturna llevan con frecuencia a ambas partes a la ruina. Satanás se regocija y Dios queda deshonrado cuando hombres y mujeres se deshonran a sí mismos. Sacrifican su buen nombre y honor bajo el ensalmo de la infatuación, y el casamiento de estas personas no puede solemnizarse bajo la aprobación divina. Se casaron porque la pasión los impulsó, y pasada la novedad del caso, empezarán a comprender lo que hicieron. El amor falsificado es incontrolable. El amor que no tiene mejor fundamento que la simple satisfacción sensual será obstinado, ciego e ingobernable. El honor, la verdad y toda facultad noble y elevada del espíritu caen bajo la esclavitud de las pasiones. Con mucha frecuencia el hombre, atado por las cadenas de esa infatuación, resulta sordo a la voz de la razón y de la conciencia. Ni los argumentos ni las súplicas lo inducirán a ver la insensatez de su conducta. El amor no santificado descarría. El afecto humano no santificado siempre descarría, porque conduce hacia senderos diferentes a los que Dios ha señalado. La repetición del pecado debilita el poder para resistirlo. El que cedió una vez a la tentación cederá con más facilidad la segunda vez. Toda repetición del pecado aminora la fuerza para resistir, ciega los ojos y ahoga la convicción. Toda simiente de complacencia propia que se siembre dará fruto. Dios no hace milagros para impedir la cosecha. La pasión lo destruye todo. Es necesario recordar siempre las palabras de Cristo. Como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían. Lucas 17, 26 y 27. El apetito domina la mente y la conciencia en esta época. Prevalecen la glotonería, la ebriedad, la ingestión de licores y el uso del tabaco, pero los seguidores de Cristo serán temperantes en el comer y en el beber. No complacerán el apetito a expensas de la salud y del crecimiento espiritual. Se casaban y se daban en casamiento,
hasta el día en que entró Noé en el arca, y vino el diluvio y los destruyó a todos. Versículo 27. Ahora vemos las mismas manifestaciones con respecto al matrimonio. Los jóvenes, y aún los hombres y las mujeres que deberían ser sabios y juiciosos, actúan como si estuvieran hechizados en este asunto. Un poder satánico parece haber tomado posesión de ellos. Se constituyen los matrimonios más imprudentes. No se consulta a Dios. Los sentimientos humanos, los deseos y pasiones, derriban todo lo que está delante de ellos, hasta que el molde está puesto. El resultado de este estado de cosas es una miseria indescriptible y se deshonra a Dios. Los votos matrimoniales cubren toda clase de abominaciones lujuriosas. ¿No habrá un cambio decidido con relación a este asunto? El amor ciego afecta todas las facultades. Cada facultad de los que llegan a estar afectados por esta enfermedad contagiosa, el amor ciego, queda sometida a ella. Parecen privados del sentido común y sus actos son repugnantes para todos los que los contemplan. Hermano mío, usted ha provocado que se hable de usted y se ha rebajado en la estima de aquellos cuya aprobación debería apreciar. Para muchos la crisis de esta enfermedad resulta en un matrimonio inmaduro, y cuando ha pasado la novedad y el poder hechizador del enamoramiento ha terminado, uno o ambos despiertan a su verdadera situación. Entonces descubren que no son el uno para el otro, pero ya están unidos para toda la vida. Ligados el uno al otro por los votos más solemnes, contemplan con corazones deprimidos la vida miserable que deben arrostrar. Deberían entonces sacar el mejor partido de su situación, pero muchos no lo harán. Como resultado, serán infieles a sus votos matrimoniales, o harán que el yugo que se impusieron a sí mismos sea tan amargo que muchos, cobardemente, pondrán fin a su existencia. Amor adolescente. Satanás controla las mentes de los jóvenes en general. A sus hijas no se les enseñó la abnegación y el dominio propio. Han sido mimadas y se ha fortalecido su orgullo. Se les ha permitido salirse con la suya hasta que se han vuelto tercas y obstinadas, y usted no sabe qué hacer para salvarlas de la ruina. Satanás las está conduciendo para llegar a ser un proverbio en la boca de los incrédulos por causa de su osadía, su falta de reserva y de modestia femeninas. A los jovencitos también se les permite hacer su voluntad. Apenas han entrado a la adolescencia cuando se ponen junto a las niñas de su misma edad. Las acompañan a sus casas y les hacen el amor. Y los padres están tan completamente atados por su propia complacencia y su equivocado amor por sus hijos, que no se atreven a tomar la decisión de cambiar las cosas y frenar a sus hijos demasiado apresurados en esta época veloz. Noviazgos clandestinos. Los jóvenes deben aprender muchas lecciones, y la más importante de ellas es aprender a conocerse a sí mismos. Deberían tener ideas correctas de sus obligaciones y responsabilidades hacia sus padres, y estar continuamente aprendiendo a ser mansos y humildes de corazón en la escuela de Cristo. Aunque han de honrar y amar a sus padres, también tienen que respetar el juicio de los hombres de experiencia con quienes se relacionan en la iglesia. Un joven que goza de la sociedad y gana la amistad de una señorita, sin que lo sepan los padres de ella, no actúa en forma noble y cristiana hacia ella o sus padres. Mediante comunicaciones y encuentros secretos, puede obtener influencia sobre la mente de ella, pero al hacerlo, deja de manifestar esa nobleza e integridad que cada hijo de Dios debe poseer. Para cumplir sus propósitos, actúan en forma que no es franca y abierta, ni de acuerdo con las normas bíblicas, y se demuestran desleales a los que los aman y tratan de ser sus fieles protectores. Los casamientos realizados en estas circunstancias no están en armonía con la palabra de Dios. El joven que quiere apartar a una hija del sendero del deber, que confunde las ideas de ella con respecto al claro y positivo mandato de Dios de obedecer y honrar a sus padres, no será fiel a sus obligaciones matrimoniales. No jugar con los corazones. Jugar con los corazones es un crimen no pequeño a la vista de un Dios santo, y sin embargo, hay quienes manifiestan preferencia por ciertas jóvenes y conquistan sus afectos, luego siguen su camino y se olvidan por completo de las palabras que pronunciaron y de sus efectos. Otro semblante los atrae, repiten las mismas palabras y dedican a otra persona las mismas atenciones. Hablan de los temas que pasan por su mente. Muchas señoritas conversan sobre los muchachos
y los muchachos conversan sobre las señoritas. De la abundancia del corazón habla la boca. Mateo 12, 34. Hablan de los temas en los cuales sus mentes piensan. El ángel registrador anota las palabras de estos jóvenes y señoritas cristianos profesos. Cuán confundidos y avergonzados estarán cuando las tengan que enfrentar en el día de Dios. Muchos hijos son hipócritas piadosos. Los jóvenes que no han profesado la religión tropezarán con estos hipócritas y se endurecerán contra los esfuerzos que hagan aquellos que se interesan por su salvación. ¿Por qué los jóvenes prefieren la compañía de los jóvenes? Cuando los jóvenes sienten más libertad al estar ausentes los mayores, es porque están con los de su clase. Cada uno piensa que es tan bueno como el otro. Todos quedan por debajo de lo que deberían ser, pero se miden por sí mismos, se comparan entre sí y descuidan la única norma perfecta y verdadera. Jesús es el verdadero modelo. Su vida abnegada es nuestro ejemplo. Consejo a una señorita para que controle sus sentimientos. Usted es demasiado liberal con sus afectos, y si pudiera hacer su voluntad, cometería un error para toda la vida. No se venda a bajo precio. No se sienta libre con cualquier joven estudiante. Considere que usted se está preparando para trabajar para el maestro, que para poder actuar bien su parte y devolver los talentos a quien se los entregó, y escuchar la preciosa felicitación de sus labios. Bien, buen siervo y fiel. Mateo 25, 23. Usted debe prestar atención y no ser descuidada con quienes se asocia. A fin de hacer bien su parte en el servicio de Dios, debe salir con las ventajas de una educación intelectual tan completa como sea posible. Usted necesita un desarrollo vigoroso y simétrico de sus capacidades mentales, el desarrollo de una cultura cristiana, agradable y polifacética, para ser una leal servidora de Dios. Necesita que su gusto y su imaginación sean depurados y refinados, y todas sus aspiraciones purificadas por el dominio propio. Usted necesita actuar con motivaciones elevadas y superiores. Reúna toda la eficiencia que pueda, aprovechando sus oportunidades al máximo, para obtener una educación y preparación del carácter que le permitan ocupar cualquier cargo que el Señor le asigne. Usted necesita el contrapeso de un consejo sabio. No desprecie los consejos. Disciplínese a sí misma. Usted se inclinará a aceptar las atenciones de quienes son inferiores a usted en todo. Usted debe llegar a ser más sabia mediante la gracia de Cristo. Usted debe considerar cada paso a la luz del hecho de que usted no es dueño de sí mismo. Fue comprada por precio. Sea el Señor su consejero. No haga nada que perjudique o disminuya su eficiencia. Trate fielmente consigo misma. Con persistente esfuerzo, disciplínese a sí misma. La gracia de Jesucristo la ayudará a cada paso si está dispuesta a ser enseñada y ser considerada. Le escribo esto ahora y le escribiré de nuevo dentro de poco, porque como se me mostró el error de su vida pasada, no me atrevo a retener mis súplicas más fervorosas a fin de que se someta a la disciplina más estricta. No se deje arrastrar a ningún sendero falso y no muestre preferencias por la asociación con los jóvenes, porque no solamente dañará su propia reputación y sus posibilidades futuras, sino que despertará esperanzas y expectativas en las mentes de aquellos por quienes muestra preferencia, y ellos llegarán a ser hechizados con un sentimentalismo enfermizo y arruinarán su vida estudiantil. Usted y ellos están en el colegio con el propósito de obtener una educación que los capacite en el intelecto y el carácter para una mayor utilidad en esta vida y para la futura vida inmortal. No cometa el error de recibir atenciones de cualquier joven o de darle esperanzas. El Señor ha decidido que tiene una obra que usted debe hacer. Permita que su motivación sea responder a la mente y a la voluntad de Dios, y no seguir sus propias inclinaciones y ligarse en su destino futuro con cuerdas que sean como bandas de acero. Vínculos equivocados pueden debilitar los poderes de la mente. Consejo a una joven de 18 años. Usted no tiene el derecho de poner sus afectos en ningún joven sin el consentimiento pleno de su padre y de su madre. Usted es solo una niña, y el que usted muestre una preferencia por algún joven sin el conocimiento y la aprobación de sus padres es para ellos una deshonra. Los lazos que la unen con este joven le quitan a usted la paz mental y el sueño saludable. Está llenando su mente con locas fantasías y sentimentalismo.
La está retrasando en sus estudios y está dañando gravemente sus poderes mentales y físicos. Si alguien se le opone, se vuelve irritable y se desanima. Los reglamentos del colegio. Las reglas de este colegio, del norte de California, custodian estrictamente la asociación de jóvenes y señoritas durante el período lectivo. Únicamente cuando estas reglas se suspenden temporalmente, como a veces ocurre, se les permite a los caballeros acompañar a las damas a las reuniones públicas y al regresar de ellas. Nuestro propio colegio en Battle Creek tiene reglas similares, aunque no tan severas. Estas reglas son indispensables para proteger a los jóvenes de los peligros de un galanteo prematuro y un matrimonio imprudente. Los padres envían a los jóvenes al colegio para obtener una educación, no para coquetear con el sexo opuesto. El bien de la sociedad, como también los más elevados intereses de los alumnos, requiere que no intenten seleccionar un compañero para la vida mientras su propio carácter no está desarrollado, su juicio es inmaduro y al mismo tiempo están privados del cuidado y la conducción de sus padres. La edad, las condiciones y la disposición mental. En todo trato con los estudiantes, debemos tener en cuenta la edad y el carácter. No podemos tratar exactamente igual a los jóvenes y a los viejos. En ciertas circunstancias, hombres y mujeres de sana experiencia y buena conducta pueden recibir algunos privilegios que no se darían a los estudiantes más jóvenes. La edad, las condiciones y la disposición mental deben tomarse en cuenta. Debemos actuar con sabiduría en todo lo que hacemos. Pero no hemos de disminuir nuestra firmeza y vigilancia al tratar con los estudiantes de todas las edades, ni nuestra firmeza al prohibir el trato sin provecho e imprudente de los alumnos jóvenes e inmaduros, los peligros de la pasión. Algunos de los que asisten al colegio no aprovechan correctamente su tiempo. Llenos del vigor de la juventud, desprecian las restricciones que se les imponen. Especialmente se rebelan contra las reglas que no permiten que los varones den atenciones a las señoritas. Se conocen muy bien los males de tal conducta en esta época degenerada. En un colegio donde se asocian tantos jóvenes, imitar las costumbres del mundo a este respecto sería dirigir los pensamientos por un canal que los estorbaría en la búsqueda de los conocimientos y en su interés por las cosas religiosas. La pasión, tanto de los jóvenes como de las señoritas, al poner así sus afectos el uno sobre el otro durante sus días escolares, muestra una falta de buen juicio. Como en su propio caso, el impulso ciego controla la razón y el juicio. Bajo este fascinador engaño, se ponen a un lado las trascendentes responsabilidades que siente cada cristiano. La espiritualidad muere, y el juicio y la eternidad pierden su majestuoso significado. Cuando el amor humano prevalece, en muchos, el amor al humano eclipsa el amor al divino. Dan el primer paso en el camino de la apostasía al aventurarse a pasar por alto el expreso mandato del Señor. Y la apostasía completa es a menudo el resultado. Siempre ha sido peligroso para el hombre cumplir su propia voluntad en oposición a los requerimientos de Dios. No obstante, les resulta duro a los seres humanos aprender que Dios realmente quiere decir lo que dice. Por lo general, los que eligen como amigos y compañeros a personas que rechazan a Cristo y pisotean la ley de Dios, al final adoptan la misma mentalidad y el mismo espíritu. Casamientos mixtos. Si usted, hermano mío, es tentado a unir los intereses de su vida con una niña joven e inexperta, que realmente es deficiente en su educación en los deberes diarios, comunes y prácticos de la vida, cometerá un gran error. Pero esta deficiencia es pequeña comparada con su ignorancia con relación a sus responsabilidades con Dios. Ella no ha estado privada de luz, ha tenido privilegios religiosos, y sin embargo no ha sentido su miserable pecaminosidad sin Cristo. Sí, en su apasionamiento, puede alejarse repetidamente de la reunión de oración, donde Dios se encuentra con su pueblo, a fin de gozar de la asociación con quien no ama a Dios y no ve atractivo en la vida religiosa. ¿Cómo puede usted esperar que Dios prospere tal unión? El casamiento con incrédulos. Hay en el mundo cristiano una indiferencia asombrosa y alarmante hacia las enseñanzas de la palabra de Dios con respecto al casamiento de los cristianos con los incrédulos. Muchos de los que profesan amar y temer a Dios prefieren seguir su propia inclinación
antes que aceptar el consejo de la sabiduría infinita, en un asunto que afecta vitalmente la felicidad y el bienestar de ambas partes, para este mundo y el venidero. La razón, el juicio y el temor de Dios son puestos a un lado, y se deja que predominen el impulso ciego y la determinación obstinada. Hombres y mujeres que en otras cosas son sensatos y concienzudos, cierran sus oídos a los consejos, son ciegos a las súplicas y ruegos de amigos y parientes, y de los siervos de Dios. La expresión de cautela o amonestación es considerada como entrometimiento impertinente, y el amigo, que es bastante fiel como para dar una reprensión, es tratado como enemigo. Todo esto está de acuerdo con el deseo de Satanás. Él teje su ensalmo en derredor del alma, y ésta queda hechizada, infatuada. La razón deja caer las riendas del dominio propio sobre el cuello de la concupiscencia. La pasión no santificada predomina, hasta que, demasiado tarde, la víctima se despierta para vivir una vida de desdicha y servidumbre. Este no es un cuadro imaginario, sino un relato de hechos reales. Dios no aprueba las uniones que ha prohibido expresamente. La definición de un incrédulo, aunque el compañero de su elección sea digno en todos los demás aspectos, y me consta que no lo es, no ha aceptado la verdad para este tiempo. Es incrédulo, y Dios le prohíbe a usted unirse a él. Usted no puede, sin peligro para su alma, despreciar esta recomendación divina. El terreno prohibido de los caprichos no santificados. Consejo a un ministro. Se me ha mostrado que usted está en un grave peligro. Satanás anda detrás de usted, y a veces le ha susurrado fábulas agradables, y le ha presentado cuadros encantadores de alguien que él le presenta como una compañera más apropiada para usted que la esposa de su juventud, la madre de sus hijos. Satanás está trabajando sutil e incansablemente para provocar su caída mediante sus engañosas tentaciones. Está decidido a llegar a ser su maestro, y usted necesita ahora ponerse donde pueda obtener fuerzas para resistirlo. Él espera conducirlo a los laberintos del espiritismo. Él espera desviar los afectos de usted por su esposa y fijarlos sobre otra mujer. Él desea que usted permita que su mente considere a esta mujer hasta que por un afecto no santificado, ella llegue a ser su Dios. El enemigo de las almas ha ganado mucho cuando puede conducir la imaginación de uno de los centinelas escogidos de Jehová a detenerse a considerar las posibilidades de asociarse en el mundo venidero con algunas mujeres a quien ama y de formar allí una familia. No necesitamos esos cuadros halagadores. Todos ellos se originan en la mente del tentador. Se me ha mostrado que las fábulas espirituales están cautivando a muchos. Sus mentes son sensuales, y a menos que se produzca un cambio, los llevarán a la ruina. A todos los que se complacen en estas fantasías no santificadas, les diría: deténganse, por amor a Cristo, deténganse donde están. Están en terreno prohibido. Les suplico que se arrepientan y se conviertan. El amor libre. He visto el resultado de esas ideas fantásticas, espiritistas y panteístas, con respecto a Dios. Son la apostasía, el espiritismo, el amor libre. El amor libre, al que tienden esas enseñanzas, estaba tan bien disimulado que era difícil, al principio, darse cuenta de su verdadero carácter. Hasta que el Señor me presentó el asunto, no sabía cómo llamarlo, pero he recibido la orden de llamarlo amor espiritual impío. El amor no es sentimentalismo. El amor y la consideración que Jesús quiere que brindemos a los demás no tiene sabor a sentimentalismo, que es una trampa para el alma. Es un amor de origen celestial que Jesús practicó por precepto y ejemplo. Pero en lugar de manifestar ese amor, nos sentimos separados y enajenados los unos de los otros. El resultado es una separación de Dios, una experiencia malograda, el menoscabo del crecimiento cristiano. Identificar la falsificación. El apóstol nos amonesta: el amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo y seguid lo bueno, amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriendo los unos a los otros. Romanos 12, 9 y 10. Pablo quiere que podamos distinguir entre el amor puro y abnegado, que es motivado por el Espíritu de Cristo, y la simulación engañosa y sin sentido que tanto abunda en el mundo. Esta vil falsificación
Ha desviado a muchas almas. Borraría la distinción entre el bien y el mal, al concordar con el transgresor, en vez de mostrarle fielmente sus errores. Esta conducta nunca surge de una verdadera amistad. El espíritu que lo origina solamente habita en el corazón carnal, mientras el cristiano siempre será bondadoso, compasivo y perdonador. No puede sentir armonía con el pecado. Aborrecerá el mal y se aferrará a lo que es bueno, aun a costa de romper la asociación o la amistad con los impíos. El Espíritu de Cristo nos llevará a odiar el pecado y estaremos dispuestos a realizar cualquier sacrificio para salvar al pecador. La elección de un compañero. Acepte la joven como compañero de la vida, tan solo a un hombre que tenga rasgos de carácter puros y maduros, que sea trabajador y lleno de aspiraciones, que sea honrado, que ame a Dios y lo respete. Busque el joven como compañera para que esté siempre a su lado, a quien sea capaz de asumir su parte de las responsabilidades de la vida y cuya influencia lo ennoblezca, le comunique mayor refinamiento y lo haga feliz en su amor. Si te ha gustado este video, te invito para que te suscribas si no lo has hecho y para que le des clic en la campanita y de esta manera YouTube te avise cuando subo mi próximo video. También te invito para que escribas en la caja de comentarios y me dejes tus impresiones. Y si me quieres apoyar, lo puedes hacer también con un like, con un me gusta y también para que compartas este video a aquellas personas que tú creas que se pueden beneficiar con este tipo de contenidos.